El lado izquierdo normalmente siempre se ha asociado en el mundo de la mística con el lado de la Sefirá de Geburah, que es el lado del rigor, del juicio, los límites, etcétera, etcétera. Y por tanto, en este caso del rigor, del juicio, las leyes, pues está Gabriel por tanto a la izquierda, y es el ángel que se dice que ejecutó juicio contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, y de hecho se la asocia con el elemento del fuego. El fuego como indicador, por supuesto, de este lado severo, ¿no? De acción también de destruir. Por tanto, ahí está en conexión con el ángel Gabriel. Al ángel Miguel se le asocia con el elemento de la nieve o del hielo. Y es interesante que tal y como Gabriel está asociado con el fuego, pues también está asociado, se le dan colores o minerales, se aplican también con el tiempo, en la teología y en la religión, tanto judía, cristiana como islámica, se fueron asociando una serie de características a estos ángeles. Y hay colores, por ejemplo, o metales que se asocian a estos ángeles. Por ejemplo, el ángel Gabriel se le asocia con el metal del oro. Y por tanto el color de fuego que está asociado, este color amarillo también que está asociado por tanto en conexión con el ángel Gabriel y en color con el oro, para que tengamos una idea en este contexto. Otros ángeles se le dan otra categoría, por ejemplo Miguel se dice que se asocia con el metal de la plata, y de ahí el color como este color plateado que se viene a mostrar como la nieve. Que la nieve es blanca, pero bueno, es la definición que le dan los diferentes historiadores dentro del contexto de la religión. Lo que se puede deducir de las creencias religiosas es que estos colores que se le han asociado. Es interesante de que cuando encontramos y analizamos la historia, pues dentro de la tradición judía no existe lo que se llama la adoración o orarle a los ángeles, pero hubo un momento en la historia del cristianismo en que el cristianismo sí dejó claro de que los ángeles sirven como intermediarios y que oraban incluso a los ángeles. Hay incluso cristianos actuales, no digo todos, pero sí hay cristianos en la actualidad que tienen todavía esta creencia de orar y pedir a los ángeles para que intercedan. Aunque es interesante también que en la época medieval la iglesia se retractó de esto de pedir a los ángeles. Pero bueno, la gente todavía, pues tanto tiempo, está en el acervo popular de tener un ángel con fotos, por ejemplo el ángel Gabriel, el ángel Miguel, y la gente le pide y le pone velas y cosas. Son ya creencias que están arraigadas muy fuerte a través de tantas generaciones, y hay toda una mezcla aquí, un sincretismo. Como sabemos que hay un sincretismo muy fuerte en el cristianismo de muchas religiones también que se han congruido aquí, al igual que también hay influencia en otras religiones monoteístas de otras corrientes externas, ideas que se fueron introduciendo con el paso del tiempo. En cuanto a la figura del ángel Gabriel, son muchísimos los relatos que nos narran donde en el texto bíblico parece ser, o se habla de un ángel, por ejemplo, y hay un vacío donde no se dice el nombre, pero está asociando esto con el rigor o con el límite, con una cierta protección. Pues los sabios han dicho, bueno, pues se trata el ángel Gabriel. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el Talmud, donde se habla, por ejemplo, el ángel que se dice que ayudó a José a que se mantuviese íntegro y no pecase con la mujer de Potifar, se dice que fue el ángel Gabriel. Para que tengamos una idea cómo es la figura de este ángel, pues fue tomando lugares dentro de la tradición. Y como el príncipe del fuego, que se asocia con este elemento del fuego, se dice que fue precisamente Gabriel, el ángel que fue enviado a rescatar al profeta Abraham del fuego cuando fue echado al horno ardiente por Nemrod. Y también se dice en la tradición, se explica que fue el ángel Gabriel el que fue enviado a rescatar a los tres hebreos, a los tres judíos que fueron echados al horno ardiente. Recordemos en Babilonia, Misael, Azarías y Ananías, si mal no me equivoco con los nombres. Se dice que fue este ángel, precisamente en conexión con el fuego, pues fue enviado a salvarles.